¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Veritas en este martes de formación. Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros, que estén aquí compartiendo. Feliz de la respuesta. Como les decía el episodio pasado, muy sorprendido, pero al mismo tiempo no, porque yo soy de los convencidos de que dentro de la iglesia las personas están ávidas de conocer más esa iglesia, de aprender, de crecer. Yo creo eso, de verdad, y creo que este contenido, y no lo digo solo a título personal, sino también por los comentarios que ustedes mismos me han regalado, sé que les ha servido, les ha ayudado en su camino de fe, y eso a mí me pone muy contento. Yo no tengo reparo en decir que tengo la intención abierta de que todos estos episodios donde hablamos del catecismo de la Iglesia Católica, donde hablamos con personas que están siendo, en las entrevistas que están siendo, esta frase que yo uso mucho, que no están siendo espectadores de la iglesia, que no están siendo espectadores de cómo ocurren las cosas, sino que están siendo protagonistas de la historia de salvación. Yo estoy seguro que hay mucha gente, y tú que lo estás viendo, estoy seguro que eres uno de ellos. De diferentes maneras, no todos tienen que estar detrás de un micrófono, no todos tienen que estar haciendo este contenido y demás, ¿no? Creo que cada quien respondiendo al llamado específico que Dios le ha hecho. Así que gracias nuevamente. Cada episodio voy a iniciar agradeciendo, porque creo que esa es una práctica importante. De hecho, quiero decirles una cosa. La noche de la Nochebuena, previo a la Navidad, tuvimos la celebración en casa, rezamos el rosario, pero hicimos una pequeña modificación, y es que antes de cada Ave María o de cada Padre Nuestro, quien lo iba a empezar pues tenía que dar gracias por algo, ¿no? Éramos, no sé, 8 o 9 personas acá en casa, y entonces íbamos rotando, ¿no? Como un circuito. Entonces me tocaba a mí una Ave María, y antes del Ave María, bueno, pues doy gracias por la vida de mi hija, ¿no? Y luego mi sobrino, bueno, pues doy gracias por mi novia, ¿no? Y luego mi mamá, bueno, pues doy gracias por mi esposo, tal. O sea, antes de cada Ave María damos gracias, y luego nos dimos cuenta, dicen, es que son demasiados, qué difícil dar gracias por tanto. Era un poco como la reflexión. Decíamos, no, es que no son tantos, porque te tocan en el Ave María por ahí unas 6, 7 ocasiones. Entonces son 6, 7 veces que te toca dar gracias por algo, ¿no? Dentro del camino de la fe, tal vez nos hemos educado y nos hemos formado como personas que más comúnmente están listas para pedir, pero muy pocas veces listos para dar gracias. Así que me he dado a la tarea, o me he comprometido conmigo mismo y con el Señor, a que estos episodios iniciemos dando gracias a todos ustedes, y claro, a Dios, ¿no? Porque es quien hace todo posible en tu vida y en la mía, ¿no? En creyentes y no creyentes, pero de eso ya hablamos. Quedamos el episodio pasado de que hoy iba a ser específicamente para abordar el tema del jubileo. Este jubileo 2025 que despierta muchas preguntas, que despierta muchas dudas dentro de los creyentes, y es normal, porque no es tan común, ¿no? No es tan común, no es común que el último se celebró en el año 2000, estando todavía como sumo pontífice Juan Pablo II, hoy ya dentro de los altares, ¿no? Un gran santo al que queremos muchísimo y que somos devotos. Él fue el último que celebró un jubileo. Después de él vino Benedicto XVI, que no le tocó jubileo, y ahora el Papa Francisco con este pontificado que debe andar muy próximamente, va a llegar a los 11 años. Él entró en el 2013, al momento de renunciar Benedicto XVI, entra el Papa Francisco, y entonces en unos meses estaremos celebrando los 11 años de pontificado, y le ha tocado entonces dirigir y encabezar este jubileo 2025. Entonces, mientras me preguntaba todo esto acerca del jubileo, qué era y demás, dije, bueno, ¿dónde lo preguntamos? Admito que busqué en ChatGPT, admito que busqué en Google tal cual, que pregunté a algunas personas que bueno, seguramente saben, y también había ciertas dudas, así que me fui a la segura. Y esta es una de las reflexiones, y tal vez la primera reflexión del día de hoy, y es que aunque hoy hay tantos buscadores, hay que entender que lo que hablamos en materia de fe es sumamente específico. No es sencillo que Wikipedia te dé una respuesta certera sobre cosas específicas de la teología o de la filosofía o de
no lo sé, de derecho canónico y demás. Creo que es importante ir a una fuente muy especializada. Imagínate tú, pues un médico que se encarga de salvar cuerpos, pues consultando en Wikipedia, ¿no? Pues seguramente pone en gran riesgo a un paciente al buscar una fuente poco fiable. Y recordemos que todas estas inteligencias artificiales pues se alimentan de lo que hay en la base de datos de la red, ¿no? Del internet, y en ocasiones pues ellos no van a medir si la fuente es fidedigna o no, si tal. Ahí hay información y ellos de ahí van a alimentarse. Claro, hay algunas otras, por ejemplo, hoy puedo recomendar una que se llama Magisterium, así tal cual, magisterium.com, y es una inteligencia artificial que funciona muy similar a ChatGPT, pero lo que hace es que toda su información la saca de documentos de la iglesia. La versión en español está un poco reducida, un poco limitada, pero la versión en inglés es muy completa. Aún así, te va a ayudar a resolver, y al final de todos tus cuestionamientos que le haces, te da las fuentes de dónde ha sacado cada una de las cosas, y vas a poder constatar que todos son documentos de la iglesia, documentos revisados. Por lo tanto, puedes tener tranquilidad de dónde estás realizando tu búsqueda. Pero bueno, en fin, me di cuenta que al buscar en muchas fuentes, la información del jubileo variaba un montón, era un poco confusa, y entonces pues me dio desconfianza. ¿Qué hice? Pues ir a la fuente principal, y hoy, el programa de hoy se va a tratar de eso. Vamos a recorrer juntos esta plataforma de el Jubileo 2025, que, para ser prácticos y empezar, pues la página es Jubilaeum, lo voy a hacer letra por letra, Jubilaeum 2025, jubileum2025.va. .va. Ahí te da mucha claridad de dónde está la fuente, ¿no? Es la extensión oficial del Vaticano. Así como existe Vatican.va, que es la base de datos, la página oficial del Vaticano, donde tiene certezas de los documentos y la información y todo lo que dijo el Papa, etcétera, con total fidelidad. Bueno, pues esta página del jubileo está alojada también dentro de esta extensión de .va del Vaticano, Jubileum 2025.va. Y entonces, pues ahí nos vamos a dar cuenta de las siguientes cosas, ¿no? Por ejemplo, nos damos a la tarea de ver cuándo inició el jubileo. Pues muy sencillo, diciembre del 2024, la apertura de la puerta santa de la Basílica de San Pedro se da el 24 de diciembre. Ahí iniciamos el año del jubileo, y esta puerta pues se va a cerrar en enero del 2026. Esa es la fecha oficial en que se va a cerrar la puerta santa, se va a cerrar el jubileo, específicamente el día celebrando la Epifanía del Señor, ¿no? Ahí es donde vamos a cerrar este jubileo. Y luego, dentro de este calendario general, bueno, pues van a venir todas las celebraciones, todo lo que va a haber en torno al jubileo, porque recordemos que es un año en el que va a haber mucha actividad en Roma especialmente, y va a haber pues la semana o los días, que si de los diáconos permanentes, que si de la pastoral juvenil, que si la pastoral del adulto mayor, del enfermo, la pastoral de los consagrados, de las consagradas, del presbiterado, probablemente reunión de obispos. Ahora también tendremos reunión de la pastoral digital, ¿no? De las redes sociales. Y así cada una de las diferentes dimensiones dentro de la iglesia tendrán su espacio específico de reflexión y de acompañamiento junto con el Santo Padre durante todo este año del jubileo, ¿no? Entonces es importante entender que existe este calendario general que va a ir guiando los eventos, esto hasta su conclusión. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, pues el jubileo ha seguido un camino largo. De entrada, cuando hablamos desde el 2023, ¿no? El año del concilio, que empezamos el camino hacia la preparación del jubileo. Después del 2024, que fue el año pasado, fue un año dedicado a la oración, específicamente a la oración, al discernimiento. Entendamos que en la iglesia venimos caminando en una época en la que la palabra sinodalidad vino a ponérsenos enfrente, ¿no? A ponerse en cada una de las reflexiones, incluso en los momentos de oración, en los momentos litúrgicos. Tendríamos que haber escuchado esta palabra con muchísima frecuencia. ¿Por qué? Porque ha sido el
el tuétano, lo de adentro que le ha querido meter el Papa Francisco a cada una de las acciones de la iglesia. Es decir, la sinodalidad tiene que ver con estar abiertos, con escuchar, con acompañar, con abrazar a todos, al estilo de Jesús. Y es importante decir al estilo de Jesús, porque no solamente es abrazar a todos porque, bueno, soy un buenazo y somos unos buenazos y vénganse todos y hagan lo que quieran. El estilo sinodal es el estilo de Jesús. ¿Cuál es este estilo? Bueno, pues el estilo que abre los brazos, que abraza, pero que invita a la vida de gracia, que invita a la conversión, no una conversión obligada ni cruenta, a una conversión con el convencimiento de una vida mejor. Jesús no deja a nadie en su realidad de pecado, es decir, Jesús no deja a nadie en su realidad de una vida miserable, en la mentira. Jesús los toma donde están, en esa tal vez vida miserable, en esa tal vez vida de mentira, los toma de ahí y los lleva a una vida en plenitud. Ese es el estilo sinodal de Jesús, donde claro, hay espacio para todos. La iglesia no debe ser elitista. Bajo ninguna circunstancia Jesús no lo era. Por eso se sentó a comer con pecadoras, con publicanos, etc. Por eso lo hizo, pero no para dejarlos ahí. El más claro ejemplo, ustedes lo conocen, es este ejemplo de la mujer adúltera o la que es pescada en adulterio y que estaban todos listos para arrojarle una piedra, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Jesús? Llega, se interpone entre los enjuiciadores y esta mujer les cuestiona quién de ellos está libre de pecado para arrojar la primera piedra, pues todos tiran la piedra al piso y se retiran. Y cuando la mujer levanta la cabeza, Jesús le dice claramente: mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, se han ido. ¿Y qué le dice? Viene la parte sinodal de Jesús: te abrazo, pero luego te digo, ve y no peques más, no peques más. Ese es el estilo de Jesús y ese es el estilo de esta iglesia sinodal que ha caminado, como decíamos ahorita, desde el 2023, teniendo este año conciliar, el concilio, ponernos de acuerdo. Un año 2024, año de la oración, meditar y que Dios hable respecto a las reflexiones que ya se hicieron. Y luego después ya viene todo el proceso de las comisiones de preparación para el jubileo, referentes y demás. Todo eso lo van a poder encontrar y leer con calma y meditar en esta misma página del Jubileo 2025. Y luego, muy interesante, en este mismo apartado vamos a encontrar todo lo que es la bula, es decir, toda esta presentación, toda esta exhortación a la apertura del jubileo. Viene la carta del Papa Francisco que da una clara reflexión de la importancia de este jubileo y de por qué ha llamado que sea un jubileo bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Y ya el episodio pasado hablamos un poquitín de eso y ahorita vamos a terminar también con esa reflexión. Viene la oración oficial del jubileo, que es con lo que vamos a cerrar, el logo y toda su explicación, el tema de los colores, que siempre en un evento de la iglesia vamos a ver los colores de los continentes. Eso es muy común, lo vemos en el Rosario Misionero, lo vemos ahora en el jubileo, lo vemos en muchos momentos. ¿Por qué? Porque la iglesia es católica, es decir, es universal y ve por los 5 continentes que nos vuelven una sola iglesia, una sola comunidad. Hay un himno del jubileo, que pues, por tema de derecho de autor no lo vamos a reproducir acá, pero hay un himno que también lo pueden buscar. Voy a centrar en esta parte y de verdad que quería hacer un programa no muy extenso o un episodio no muy extenso. Les menciono que aquí viene los jubileos en la historia. Pueden meterse a investigar cómo ha sido desde por allá del 1300, si no me equivoco. No sé si es el Papa León VIII o una cosa así. Ahorita a ver si producción nos ayuda a corroborar esa información. Es cuando se da este primer jubileo, que bueno, luego eran de 100 años al estilo de los griegos, si no me equivoco. Después ya en el cristianismo son... ¿Quién es? Bonifacio VIII, bueno, era octavo, pero no era León. Bonifacio VIII, gracias. Bonifacio VIII con este primero en el 1300, ¿cierto? Por allá, 1300. Primero eran, al estilo de los griegos, por ahí 100 años. Después la iglesia, el cristianismo le mete 50 y ya más recientemente cambia a 25 años y es como lo celebramos ahora. Pero toda esa cuestión de los jubileos en la historia lo pueden ver también ahí en la página de Jubileum
2025.va. Yo me quiero centrar en estas 7 partes en las que un jubileo se reparte. La primera, la peregrinación. El ser humano, los cristianos, somos peregrinos por naturaleza, en el sentido de que no viviremos eternamente en la tierra. Nosotros hemos nacido para morir. Esa es la realidad. Y no morir como quien muere desahuciado. Morir como quien muere con la certeza de la vida eterna, ¿no? Por eso somos peregrinos. Venimos de paso. De ahí viene todo el tema del desapego, de ahí viene todo el tema de no acumular riquezas en la tierra y demás, porque somos peregrinos. Es el sentido natural de la Iglesia Católica. Entonces se centra en meditar en que somos peregrinos. Punto número 1. Punto número 2, la Puerta Santa. La Puerta Santa, leía yo también un poco de la historia de esto. Bueno, pues empieza a ser en Roma, en la Basílica de Letrán, que es oficialmente la Basílica del Papa, ¿no? Dentro de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, después, para que más gente pudiera participar de este momento, bueno, se han abierto las demás puertas de las demás basílicas dentro de Roma, y luego también, pues en las diferentes diócesis del mundo también ha habido este gesto importante de la apertura de la Puerta Santa. ¿Qué tiene que ver esto? Pues 2 sentidos al menos son los que se entran dentro de este documento. El primero de ellos, bueno, pues el hecho de basarnos en esa cita bíblica, ¿no? De amplias y grandes son las puertas que conducen al cielo, ¿no? Entramos por una puerta con esa certeza donde todos caben, ¿no? Bien limpiecitos, bien reconciliaditos, pero todos caben, ¿no? Y el deseo de Dios es que todos entremos. Y el otro sentido es que está para entrar en la iglesia, no como entrar a una institución inquisidora, como algunos podrán querer hacer pensar, sino más bien para entrar en la vida comunitaria de la iglesia. Al entrar por la Puerta Santa, también te estoy diciendo: tú eres parte de mi casa. Yo a mi casa no dejo entrar a cualquiera. Seguramente tú tampoco. Entran mis amigos, entra gente que quiero, entra mi familia. Le comparto un pedacito de mí, ¿no? Tan pronto entras a mi casa y están ahí mis libros y están fotografías con mi esposa. Ya hoy en día hay fotografías pues chiquititas de mi hija, ¿no? Es decir, lo más personal lo comparto con la gente que entra, y entonces ese es el mensaje de la iglesia. Aquí vengan, porque hay espacio para todos ustedes. Pueden entrar, son parte de mi casa, son parte de lo más sagrado que tengo. Entonces, este sentido de la Puerta Santa va por ahí, y es importante entenderlo así. Tercer punto de este jubileo, la reconciliación. Históricamente, también los jubileos se celebraba, y lo podemos ver ahí en el Antiguo Testamento. Era el año del jubilar, el año del jubileo, donde había tiempo de reconciliación, se perdonaban deudas, se concedía el tema de tierras. ¿Me explico? Había apertura por completo de quienes lideraban en esos momentos. Bueno, pues en el sentido espiritual, en el sentido cristiano, también esta reconciliación es invitar a aquellos que están alejados a reconciliarse con Dios, a reconciliarse con el hermano, a tratar de llevar una vida mejor en comunidad, en comunión. Es una época de misericordia desmedida de parte de Dios. Ciertamente, Sor Faustina de Kowalska, en el Diario de la Divina Misericordia, nos habrá dicho que en esas locuciones que pudo escuchar de Dios, pues ya le decía: me piden muy poco. Los cristianos, mis hijos, me piden muy poco, pídanme más. Mi misericordia alcanza para mucho más, ¿no? Pues bueno, ahora en este año jubilar, la misericordia es a montones, échele. Hay mucha misericordia para todos, si es que se puede expresar de esa manera tan burda, pero es el sentido también de la reconciliación. 4, oración. Creo que es importante entender que no podemos conocer la voluntad del Padre si no hacemos oración. Dice la misma Escritura que la voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lograr eso sin oración es prácticamente imposible. Por eso el jubileo nos va a invitar a orar, a recogernos a orar, a dedicar tiempo. Por eso el Papa Francisco insistió y nos invitó en que en nuestras casas permaneciera el Belén, el nacimiento, este misterio de José, Jesús y María,
que permaneciera en las casas para que todo el año estuviéramos meditando en la oración, en la esperanza, en la pobreza, en la confianza en Dios. De ahí viene esta invitación, ¿no? La oración es fundamental. Viene después el quinto, que es la liturgia. La liturgia, que es la que da vida y orden a la Iglesia católica. La que la hace católica es la liturgia, la que la permanece unida. Con todo respeto, yo aprecio a mucha gente que es de otras religiones, otras denominaciones, pero si nosotros nos preguntamos por qué existen tantas otras religiones, es precisamente porque no hay una liturgia que los uniera, y entonces cada quien ha ido haciendo su liturgia, o más bien ha ido haciendo sus iglesias basados en lo que cada uno se le antoja o le parece correcto, y listo, sin ninguna especie de grado de obediencia a nada, sino que cada quien lo que pareciera que el Espíritu les está inspirando, pero con el riesgo de que no sea el Espíritu y que sea la voluntad propia del pastor, por ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica tiene la liturgia que le da la seguridad de que obedece a Cristo, ¿no? Al paso del tiempo seguimos celebrando la misma misa, rito tridentino, rito latino, como le llaman ahora el Novus Ordo, etc. Estamos celebrando la liturgia de la Iglesia, y eso es un sentido de unidad y que la vuelve católica. Bueno, pues en el jubileo también es uno de los rasgos importantes. Ustedes van a ver que durante este año que ya ha comenzado, pues vamos a tener mucho de jubileo, mucho de esto dentro de los diferentes momentos litúrgicos de nuestras comunidades. Sexto, profesión de fe. Durante el jubileo es importante meditar en la profesión de fe, es decir, en el credo. Sabemos, y lo decía el episodio pasado, pues que está el credo de los apóstoles y luego también que está el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Que hay que meditarlo poco a poco. Si ustedes me escríbanme ahí por Instagram o dejen un mensaje aquí también en YouTube. Yo con gusto les paso algunas referencias de textos o de libros que ustedes pueden meditar para profundizar más en el tema de la profesión de fe, ¿no? ¿Por qué decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, importante meditar. Y por último, y ya casi por terminar el episodio, tenemos la indulgencia. Sabemos que durante el año jubilar, en diferentes momentos y diferentes formas, empezando por el tema de pasar por la Puerta Santa, se van a dar indulgencias, en este caso las indulgencias plenarias, que sabemos que las indulgencias de entrada, pues yo no la puedo ofrecer por alguien vivo, yo no la puedo ofrecer por mi mamá, que gracias a Dios vive conmigo. Yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ella puede hacerlo por sí misma. Es decir, las indulgencias solo las puedo ofrecer por mí mismo o por un alma del purgatorio, que ya no puede hacer nada por sí misma, ¿no? Entonces, solo por mí y por un alma del purgatorio es que puedo ofrecer una indulgencia plenaria. ¿Cómo se cumplen? Bueno, pues las disposiciones que ya conocemos, estar en gracia con al menos 8 días de anticipación, es decir, haberme confesado dentro de los 8 días antes de solicitar esta indulgencia a Dios, asistir a misa, comulgar, rezar por el Papa y bueno, luego cumplir alguna disposición, como en este caso, haber pasado por una de las puertas santas, ¿no? Obviamente llevando una vida piadosa. ¿Qué es una indulgencia? Pues siempre lo he explicado así. La indulgencia es tú estar jugando en la calle y con una pelota romperle el vidrio a la vecina, y vas y le arreglas, le pides perdón a la señora a la vecina te perdona y listo, ya está. Bueno, esa es la confesión. Cuando voy al sacramento de la confesión, esto es lo que sucede, me perdonan mis pecados. Pero después queda algo que se le llama la pena temporal. ¿Por qué temporal? Porque va a pasar esa pena, ya sea en esta vida o en el purgatorio, pero esa pena es temporal. ¿Cómo la puedo borrar esa pena temporal? Pues con una indulgencia. ¿Qué hace la indulgencia? Bueno, pues reparar el vidrio. La confesión te disculpa de haber roto el vidrio. La indulgencia repara el vidrio. Y por lo tanto, pues ya no hay pena temporal que pasar. Y si uno muriera inmediatamente después de una indulgencia plenaria, pues podrá tener una gran probabilidad de entrar directo al cielo y ser santo. Así de sencillo, ¿no? Y así de directo. Entonces aprovechemos también esta ocasión que nos da el jubileo 2025 para recibir indulgencia plenaria. Pues muy bien, termino entonces, como les había dicho, hablando del tema de peregrinos de la esperanza. Ustedes que están escuchando esto, estoy seguro que son católicos.
o al menos cristianos convencidos. Yo les quiero invitar a una cosa, que vivamos como tal, nos ha sugerido el Papa, con esperanza. Tratemos de romper la negatividad en cualquier comentario, en cualquier conversación. De repente alguien nos viene y nos platica un proyecto que tal vez sabemos que es un poco inviable por muchas circunstancias. Bueno, tratemos de animar, tratemos de hacer ver que es posible, porque Dios puede. Y luego también, pues con situaciones más fuertes, por ejemplo, nosotros ahora nos escriben mucho parejas que no están pudiendo tener bebés o que están batallando. Yo no me voy a detener a decir, no, bueno, pues ni modo, busca otra opción no, les voy a decir, hey, tranquilo, Dios puede. Si Dios quiere, Él puede. Pero ten paciencia, ten calma. Dios no llega tarde nunca. Y solo no le reclames nada ni le reproches. Confía en Dios, punto. Yo estoy ahí siendo un peregrino de esperanza. Entonces, encuentra las maneras de serlo. Y cuando lo hagas, lo practiques y demás, compártelo con otros, compártelo conmigo a través de las plataformas. Porque creo que de esta manera también nos vamos motivando a seguir viviendo con este estilo de Jesús, con este estilo de la iglesia. Gracias a quienes han escrito, ya han estado viendo durante todo este episodio el número de la línea de Veritas, para que puedas mandar un voice note, no importa en dónde estés, si estás en Monterrey, si estás en Guadalajara, si estás en Panamá, si estás en República Checa, espero que hables español, lo puedes hacer, más 52 814 014 2002. Aparte está fácil el número, ¿no? Más 52 814 014 2002. Y me mandas un voice note, yo lo leo, lo contesto y demás, conversamos ahí por el WhatsApp y luego aparte lo ponemos aquí en el episodio para que más podamos compartir. Me despido de ti haciendo esta oración que nos ha dejado el Papa Francisco para este jubileo 2025. Así que nos disponemos. Vamos a ver dónde quedó aquí la oración oficial. Vamos a ver. Vamos a encontrar jubileo 2025. Aquí está. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermentan la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues así terminamos este episodio, que espero que te haya dejado un poquito más de noción de lo que es este jubileo. Y si no, pues durante este episodio ha estado apareciendo por ahí la página y también te la dejo en la descripción del video para que puedas ir a conocer mucho más de lo que es este jubileo 2025 y te hagas parte de la iglesia desde ahí, desde tu casa, desde tu comunidad, desde tu parroquia. Te mando un abrazo, esto fue Veritas de Ilumina Más.